Buenos días. El día de hoy terminamos Zacarías. Y estos últimos capítulos justamente hacen lo que dice el versículo. El Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Y esto es lo que ocurrirá en aquel día o en aquel tiempo. Y estos últimos capítulos de Zacarías están llenos de esta frase. En aquel tiempo, en aquel tiempo, en aquel día, porque depende de la versión, pero en ese día en el que el Señor reinará por completo, en ese día el Señor será el único Señor. Habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Y muestra un montón de cosas que puede ser que ocurran de esa manera. La cosa es que el Señor va a venir a pelear por su pueblo. El Señor va a venir a rescatarlo. Y hoy en día, aunque vemos a Israel como una nación, muchas cosas que ocurren en el mundo entero tienen que ver con Israel. Y incluso vemos jugadores, vemos anuncios, cosas que se están decantando por Israel o por Palestina, estos dos países que actualmente están en guerra. Pero el pueblo de Dios, que Dios conoce perfectamente, Dios es el que va a pelear por ellos, porque Él es Jehová de los ejércitos, como hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hemos estado viendo y reconociendo que Dios es el Rey, el único Rey de su pueblo, y es el Rey del mundo entero. Y todo tiene que ver con Él. Así que podemos sentirnos privilegiadas si somos hijas de Dios, que somos hijas del Rey. No para reclamar derechos, sino porque solo nuestra salvación es suficiente razón para adorarle por siempre, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros no merecíamos estar ni siquiera un solo día cerca de Él. Cada día debemos ser conscientes y agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y parece que siempre estamos diciendo lo mismo, pero es que lo olvidamos tan fácil. El Señor nos rescató de un lugar terrible, de una vida terrible y miserable. Y quizás a muchos no lo evitó, pero si tú ves la decadencia del mundo, siempre va hacia allá. Hacia estar mal, hacia hacer las cosas mal, hacia tener una vida desdichada, por decir así. ¿Por qué? Por no temer a Dios, por no hacer las cosas en orden. Y el Señor nos evita muchas de estas cosas. Y a pesar de que el Señor nos haya perdonado, nos haya rescatado, hay mucha maldad en el mundo y tenemos que vivir pegadas al Señor para que podamos vivir una vida plena. Pero esto no ocurrirá plenamente o completamente hasta que el Señor sea el Rey sobre toda la tierra. En aquel día solo habrá un Señor y únicamente su nombre será adorado. Así que solo allí, y lo describe a lo largo de todos estos últimos capítulos, solo en ese momento las cosas estarán bien. Ya no habrá más quien ataque a Israel, ni quien ataque a su pueblo. Los creyentes, el Señor no nos promete una vida fácil, ni camino de rosas. El Señor nos dice, van a tener persecución, van a tener crítica, van a tener quien se ría de ustedes, van a tener familiares que quizás no quieran ni siquiera conocerlos, ni siquiera verlos, ni siquiera estar con ustedes, porque ustedes son hijos de Dios, porque son diferentes. Pero el Señor será el Señor sobre toda la tierra. Y esa debe ser nuestra esperanza sobre la cual debemos aferrarnos todos los días. El Señor será el único que será adorado. El Señor será el único Rey sobre toda la tierra. Y todo el mundo tiene que venir delante de Dios. Y todo esto va a pasar porque Dios lo ha prometido y porque Dios sabe hacer nuevas todas las cosas. Nosotros debemos vivir con esa esperanza
pensando en ese rey, pensando en ese reino en el que el Señor arreglará todas las cosas y por fin habrá paz, como decíamos ayer, y verdad. El Señor será el único Señor, el único Rey de toda la tierra. Ahora eso nos debe hacer pensar en cómo estamos viviendo. Si nosotros somos privilegiados por tener al Señor cerca, ¿cómo estoy viviendo para Él? A pesar de todo lo que sea difícil aquí. Pronto ya no será difícil, porque el Señor será el Rey de toda la tierra. ¿Cómo estoy impactando a mi familia? ¿Cómo estoy impactando a mis vecinos, a la gente que está a mi alrededor? ¿Cómo estoy impactando como trabajador? ¿Por qué? Porque el Señor es el Rey de mi vida si tú eres creyente. Cuando hemos decidido seguir al Señor y no volver atrás, mucha gente ha muerto por esto, porque está convencida de que esa es la mejor vida, es el mejor camino que hay en el mundo entero. Sin el Señor no somos nada. Y si somos conscientes y agradecidos de esto, podemos vivir para Dios, obedeciéndole en todo y llevando fruto. Es decir, que se sepa que yo soy hija del Rey, pero no por lo que reclamo o lo que tengo, sino por cómo vivo, por mi obediencia, por mi forma de vivir diferente. Recordemos que Jesús nos dijo que de la forma en que vivimos así conocerán todos que son mis discípulos. Y esto, aunque conlleva sacrificio, tiene su bendición. Imagínate si el Señor va a ser el Rey de toda la tierra y nosotros somos hijos de ese Rey, viviendo para ese Rey, viviendo en ese reino, aún pequeño en esta tierra, en este mundo actual presente. Imagínate cómo será en el futuro. Y nosotros, hijos del Rey, qué bendición y qué privilegio. Que el Señor nos ayude a ser conscientes todos los días de esto, para que podamos vivir con esa mirada enfocada en las cosas del Señor, en lo celestial. Gracias a Dios porque podemos hoy en día ser hijos del Rey, viviendo para el Rey. Que Dios te bendiga en este día.